Bueno, este video lo quiero hacer porque se me ocurrió la pregunta: ¿qué nivel académico tiene un sermón o una prédica? O sea, ¿qué nivel académico tendrá una prédica? Y entonces es algo complicado, ¿cómo llegar a esa equivalencia? Pero lo que hice fue como evaluar y comparar cuando yo predico. Como también soy profesor de matemáticas, entonces como hacer una equivalencia. Pero le voy a dar así como un background, le voy a dar como una... para poder comparar. Por ejemplo, les voy a hablar de mi persona como profesor de matemáticas. Bueno, mis dos padres son profesores de matemáticas. Bueno, mi papá era, pues ya falleció. Yo tengo más o menos más de 10 años ya dando clases de matemáticas, trabajando como profesor de matemáticas, más o menos 10 años. Estudié también una maestría. He dado clases en diferentes niveles desde sexto grado hasta la universidad. Ahí en el medio, muchos años diferentes. Además, he desarrollado páginas web de matemáticas con muchos videos. Y tengo tres libros escritos. Está este, que es para quinto grado. Está este, que es para sexto grado, en español. Y recientemente el último que escribí fue este, que es un libro de matemáticas en inglés para las personas que están tomando ese GED, pues que es una equivalencia más o menos de secundaria. Entonces, con todo eso, yo saqué la cuenta, ¿cuál es la clase de matemáticas más difícil que yo he dado? O sea, para la audiencia, digamos, más altamente preparada. Entonces, las dos clases que yo recuerdo que en las que me he tenido que preparar más son en las clases que di en la universidad cuando daba derivada, cuando daba cálculo en la universidad. Entonces era un tema que, aparte que lo estudié cuando estaba en la universidad, tuve que mirar videos y los miraba una y otra vez para entender bien el concepto de límite, para entender bien ese concepto de la derivada. Porque cuando yo entiendo bien algo, entonces soy capaz de poder enseñar. Entonces, me tomó mucho tiempo preparar esa primera clase. Me acuerdo que fui a dar de derivada a un grupo que tenía que ver con finanzas y eso. Buscar ejemplos de finanzas, ver toda esa parte. Me tomó mucho tiempo preparar. También cuando di una clase de límite a jóvenes que estaban terminando ya la secundaria, también me tomó mucho tiempo prepararla. Entonces, hay clases que yo no necesito preparar, como por ejemplo, si en este momento tuviera que dar una clase de fracciones, sumar fracciones o la ecuación de la recta o algo así, son cosas sencillas que no tengo que preparar mucho, entonces pues lo puedo enseñar sin ningún problema. Ahora, vayámonos a la parte espiritual. Empecé a ir a la iglesia a los 21 años, tengo 40, estamos hablando de 19 años yendo a la iglesia, casi sin fallar, todos los domingos, escuchando sermones. Me he leído la Biblia varias veces. He ido a eventos que se hacen fines de semana, varias veces, de jóvenes, de diferentes tipos de eventos. Y he tenido grupos a cargo donde he dado, digamos, mensajes cortos. Además, también predico a veces en las calles. Son mensajes evangelísticos que son cortos, pues. Ahora, ¿cuánto me demoro yo preparando esos mensajes? Que tenía un ejemplo aquí que les quiero mostrar. Este es uno uno de los más complicados que me ha tocado dar. Este se llama Limpia tu campamento. Yo empiezo así, en una hoja. Después que ya tengo más o menos la hoja llena, voy lo paso ya y sigo tomando anotación. Este es el primero. Después de las anotaciones ya las pongo en un siguiente papel y sigo haciendo más anotaciones. Empezamos con 3 papeles, con 2 papeles. Este lleva 3. Vamos para este ya es las anotaciones, ya las pongo en el siguiente papel, lo reviso bien y sigo haciendo anotaciones. Este ya son 5 hojas. Y este último, con el que prediqué ya, tiene 8 hojas. Entonces, este, que es uno de los mensajes más complicados. Hay otros mensajes que he dado, como por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? Una vez también hablé del infierno, etc. Voy a poner algunos de estos mensajes en la descripción para si lo quiere escuchar. Pero cuando yo predico en la calle, que estoy hablando, por ejemplo, yo agarro mi Biblia, la abro en Mateo, por ejemplo, Mateo 13, la parábola del sembrador.
Ese es un mensaje que yo no necesito estudiar porque lo he predicado varias veces, lo he leído varias veces. Entonces inmediatamente lo puedo predicar. Porque mi audiencia son personas que tal vez no han conocido de Dios. Yo me quiero acercar con un mensaje sencillo, evangelístico, de que Dios te ama, Dios quiere que estés con Él, la voluntad de Dios es que seas salvo, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Es un mensaje sencillo, evangelístico. Pero cuando yo predico en la iglesia, que son personas que ya conocen de Jesucristo, que ya tienen años yendo a la iglesia, que muchas de esas personas ya han leído la Biblia incluso varias veces, entonces ya mi audiencia no es como digámoslo en la matemática, algún joven de primaria donde voy a dar un tema sencillo, básico, sino que ya es, digamos, jóvenes de la universidad o personas de la universidad donde tengo que prepararme para ir a dar algo que les beneficie, que les ayude. Entonces, a la pregunta esa que yo tenía, ¿qué nivel académico tiene un mensaje que se predica, una prédica? Yo quiero decirte que tiene un nivel académico alto. Tiene un nivel académico de maestría, puede ser universidad, maestría o incluso doctorado. Hay mensajes que son extremadamente complejos, que requieren un conocimiento de la escritura amplio, donde se comparan muchas cosas, se hacen analogías, y entonces hay mensajes de la palabra de Dios que son bien profundos. Entonces quería compartir simplemente esto para que, tal vez una pregunta que no se le ocurra a mucha gente, pero quería compartir mis comentarios con usted. Entonces yo me comparo porque más o menos tengo una experiencia similar. Aparte de los 10 años que he dado clases de matemáticas, pero he dado tutoría por casi 20 años. Entonces mi conocimiento de matemática, digamos, con mi conocimiento de la escritura, es bastante parejo. Entonces yo saco esa analogía en base a cuánto me cuesta a mí dar una clase a una audiencia con un nivel alto y cuánto me cuesta preparar una prédica para una audiencia también que tiene conocimiento de lo que yo voy a hablar y que esa audiencia sea edificada. Entonces yo diría, las prédicas que yo he dado en base a lo que me ha costado prepararlas, yo diría que si lo comparo con las clases de matemáticas es más o menos un nivel de maestría, diría yo. Dios le bendiga, simplemente es para reflexión. También muchas prédicas que hago en la calle es como, digamos, a nivel así, es como, digamos, un nivel de primaria podría ser. Pero el mensaje de la escritura tiene una importancia por encima de cualquier ciencia. Busquemos de Jesucristo, Dios le bendiga, la salvación solo está en Cristo.